vida. Aleluya. Y usted provoca que de él esta presencia se mueve en la casa. Mi alma adora a Dios. Levante su mano en esta mañana y dígale al Señor: reciba lo que Dios vino a traer de lejana tierra para su vida. Porque yo sé que usted vino en busca de algo. Usted no vino simplemente por venir. Es que Dios tiene cosas grandes para su vida. Y hoy usted dice: si mi bendición, yo no me voy de aquí. Si tú no me bendices, yo no me voy, porque vine en busca de algo, y de lo que yo vine en busca me lo llevo. Padre, Espíritu Santo, necesito esas mujeres y esos hombres de Dios que están dispuestos a regalar su bendición, que quizá hay momentos de debilidad, que quizá hay momentos de tristeza, pero ellos entienden que llevándolo al altar, todas esas cosas se van. Espíritu Santo de Dios, amantísimo Padre Celestial, he aquí tu iglesia delante de ti. Una iglesia, Señor, que provoca de tu presencia, que provoca de tu Santo Espíritu. Una iglesia, Dios, aleluya, que se mueve en lo tuyo. Pero hoy necesitamos de tu palabra, necesitamos de ese refrigerio, Jehová. Por eso te pedimos, Dios amado, que así como tú lo has hecho con tu Hijo, tú lo sigas siguiendo. Padre, síguete paseándote. Muévete, Rey. Aquellos que vinieron debilitados, dale la fuerza que necesitan. Aquellos que vinieron cansados, dale la fuerza que necesitan. Aquellos que vinieron con tristeza, llévate toda tristeza, porque tú eres nuestro consolador. Tú eres nuestro consolador. Padre, Espíritu Santo, el Padre tiene palabra para ti en esta mañana. Hay palabra de parte del Señor para tu vida, Espíritu Santo, porque no todo es tristeza, no todo es batalla. Hay un momento donde Dios te va a hacer sentir que eres su princesa. Ay, Espíritu Santo, el Señor tiene palabra para ti. Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo, aquí tu Hijo delante de ti. Padre, tú lo has usado, úsalo como tú lo sabes hacer, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El pastor Humberto Sánchez, por este día. Gloria a Dios, aleluya. Al nombre de Cristo. Quiero por favor que se siente ahí. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Rey. Es una honra para nosotros poder estar aquí en medio de cada uno de ustedes. Créanme, mis amados hermanos, que es un privilegio y siento que Dios va a dar una palabra en esta preciosa mañana. Respondemos a nombre de Humberto Sánchez por la misericordia de Dios. Somos pastor. Dios me ha regalado una bella esposa, la que me estuvo presentando. Por la misericordia del Señor tenemos 19 años de casado, 5 preciosos niños, y Dios ha sido bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Él ha sido bueno? Gloria al Señor. Dios nos ha regalado muchas cosas. Quiero agradecer a Dios en primer lugar que nos permite poder estar aquí, luego a nuestro hermano Julián de Dios, que fue el canal de bendición. Si no hubiese sido por Dios y por Él, no hubiésemos estado aquí, porque cuando quisieron abordarme ya Dios había tratado con Julián, y desde antes de llegar aquí ya nuestro hermano Julián nos había extendido el privilegio de estar aquí en esta casa, y nos sentimos honrados. Dice la pastora aquí, qué bueno que se le fue adelante, nos sentimos honrados. Queremos bendecir al pastor aunque no está presente, y Dios que Dios le bendiga. Y queremos bendecir también a su amada esposa, nuestra hermana Grisolis Emiliano. Amén. Para nosotros es una honra, mi hermano Joan Félix, nuestro acompañante, el varón de la barba de Aarón también, gloria al Señor y a su nombre. Para nosotros es una honra. Escuche bien, Dios va a hablar. Yo voy a necesitar ahorita aceite de ungido para unir las personas que Dios me ha encomendado, y voy a necesitar diaconisa o diácono para la administración, para las
personas que Dios empiece a tocar me vayan posicionando aquí delante. Hay una impartición de parte de Dios. La iglesia ha recibido fuertemente y ha sido golpeada con violencia, pero hay hombres y mujeres de Dios que no han cesado no han cesado de clamar. Yo siento que voy a predicar en esta mañana. Vamos, busquen su Biblia, póngase sobre sus pies ahora. Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante. Libro de los Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante. Gloria al Señor. Ahí estaremos leyendo la palabra de Dios y estaremos ministrando bajo el tema guiados por el Espíritu Santo. Es el tema que vamos a ministrar en esta mañana. Gloria al Señor. Libro de los Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante. Gloria al Señor. Los músicos me ayudan ahí con un instrumental de fondo. Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante. Santo es Dios. ¿Cuántos saben que Él es bueno? Pastor Humberto Sánchez, Bueno, buenísimo. Iglesia Más que Vencedores. La palabra de Dios se van a leer en el nombre del hombre más grande que el cielo y la tierra. Aún el infierno tiembla cuando se habla de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se me fueron. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios a la altura del verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, gloria al Señor. Hoy más que nunca se necesita hablar de esto. Y yo necesito, gloria al Señor, ministrarle a hombres y mujeres aquí que están dispuestos a recibir una palabra. Y algo que nosotros tenemos que entender, que es como la mujer tsunamita, cuando el profeta Eliseo la manda a introducirse en su casa. Él manda a introducirse allí en aquel lugar las personas que estaban acostumbradas a vivir el proceso, que era con sus hijos, porque nadie que no ha vivido el proceso puede hablar de proceso. Por eso es que en medio del proceso el Señor te forma, el Señor te capacita y te pone a vivir experiencia que otro no entiende. Hay momentos de silencio en nuestras vidas donde quizás no vemos manifestaciones, donde quizás no vemos a Dios moverse, pero es el tiempo de la formación de Dios en tu vida. Y en el tiempo de la formación es donde nos sentimos solos. En el tiempo de la formación es donde nos trancamos en nuestra habitación y a veces lloramos. Y cuando estamos llorando no entendemos a veces lo que está pasando. Y en medio de los momentos de tristeza donde nos sentimos solos, es el momento donde Dios comienza a formarnos. Por eso cada vez que Dios quiere formar a un hombre, a veces Dios lo aparta del público y lo traslada a un lugar solitario. Estoy hablando con alguien. Si tú has pasado por el proceso y si Dios en un momento determinado te ha introducido en un desierto, te tengo noticias. Número uno, Dios nunca le dijo al pueblo de Israel: hame casa en el desierto, porque los desiertos no son para vivir. Él le dijo: tienen carpas. Estoy hablando con mujeres que van a hacer carpa en medio de su proceso. No me construya casa en medio del proceso, a carpa, porque las casas son para vivir, pero la carpa es para quitarla y ponerla y trabajarse. Los desiertos no son para cambiarte, los desiertos son para revelar lo que tú tienes por dentro. Por eso es que cuando nosotros observamos que Dios dicta al pueblo de Israel en el desierto, llegó un momento determinado que cuando el agua le escaseó, ellos revelaron el Egipto que tenían por dentro. Por eso es que en los desiertos, cuando Dios le habla al faraón, él le dijo: deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Ya ellos le adoraban en Egipto, pero el Señor le dice: deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. ¿Por qué? Porque el desierto revela si hay una leona, si hay un guerrero, si hay un adorador, si hay un intercesor, si hay una madre que cuando hay guerra en el hogar se tira de rodillas y va un y de madrugada le gime a Dios Padre. Estoy hablando con una madre que pelea por sus hijos, estoy hablando con un hombre que pelea por su matrimonio.
levantes la rodilla, el cielo se pone a su disposición. Por eso hablar de Gloria a Dios. guiada por el Espíritu Santo es hablar de aquello que están dispuestos a sobrevivir en medio de la circunstancia. Hay personas que tienen que entender que el diseño de Dios en tu vida fue hacerte todo terreno. Por eso es que los procesos no pueden detenerte, simplemente fueron diseñados para que tú lo pases. Cuando nosotros leímos en el libro de los Hechos, nosotros estuvimos leyendo aquí un escrito bien encantador. Este escrito, gloria al Señor, fue escrito por Lucas. ¿Y quién era Lucas? Lucas era un médico, pero este médico, aunque venía de familia griega, saben que los griegos eran politeístas, tenían diferentes dioses. La primera barrera que tuvo que romper Lucas fue las tradiciones de sus abuelos, de sus padres, porque venía de un lugar de idolatría. Pero cuando este hombre escuchó de alguien que dividió la historia, cuando este hombre escuchó de un Cristo que nunca fue a una universidad a estudiar medicina, pero los enfermos eran sanados, nunca estudió exorcismo, pero las personas eran liberadas por el poder del Espíritu. Cuando Lucas escuchó de alguien que de 4 días de muerto, alguien se le paró al frente a la tumba y le ordenó a la muerte: suéltalo. Y aquel que ya no escuchaba, sus oídos comenzaron a escuchar. Yo no sé dónde estaba el alma de Lázaro, pero él le ordenó y el alma tuvo que venir corriendo a obedecer y le dijo: Lázaro, sal fuera. Cuando Lucas escuchó, gloria al Señor, de este hombre, Lucas se interesó por escribir. Por eso es que cuando leemos a Lucas estamos viendo unos mensajes bien estructurados, porque cuando él se convierte, el deseo de él es conocer a Jesús. Pero cuando su amigo Teófilo también se convierte, él dice: es necesario escribir en orden todos los acontecimientos para mi amigo Teófilo. Por eso él escribe Lucas, que lleva su propio nombre, pero también escribe Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles escribe 28 capítulos y 1007 versículos según la Reina Valera. Y cada uno de estos versículos que él escribe no se pudieran llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo de Dios. El protagonista de este libro es el Espíritu Santo. El protagonista de esta historia es el Espíritu Santo. Una de las características que tienen los hombres de Dios que son guiados por el Espíritu es que el Espíritu Santo es el centro de cada una de las decisiones que van a tomar. El Espíritu Santo es el centro en su matrimonio, en sus hijos, en su familia, en su finanza, en cada área de su vida. Por eso hoy más que nunca nosotros tenemos que entender que tenemos una identidad y que fuimos diseñados para obedecer al Espíritu Santo. Cuando hablamos de identidad estamos hablando de un sello. Por eso dice en la Biblia, gloria al Señor, que no contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Pero cuando hablamos de sello estamos hablando también de una marca. Cuando hablamos de una marca, hablamos de una identidad. Por eso es que lo primero que Dios hace cuando Dios marca a alguien, le quita la vestimenta de esclavo y le pone la identidad de hijo. ¿Por qué? Porque los esclavos no heredan. Lo que tienen herencia son los hijos de la casa. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la sangre cae sobre esclavo, pero lo convierte en hijo y lo da legalidad. El diablo no persigue a los esclavos, él lo utiliza. Él persigue a los libres, él persigue a los hijos. Estoy hablando a alguien aquí. Las guerras son fuertes porque hija. Vamos, hay batalla porque hijo. Un reguero se activa ahí. El infierno se ha levantado. Él es la identidad que porta. Y el que tiene identidad tiene legalidad. El que tiene legalidad tiene posicionamiento. Y el que tiene posicionamiento, el reino sabe quién es. Por eso la única que tiene identidad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, eres tu iglesia. Tú no eres cualquier cosa. Eres la imagen y la semejanza de un Dios visible. La única institución que el infierno tiene que respetar. Un templo de Dios viviente. Por eso el apóstol Pablo dijo: y no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, y que él habita en vosotros. Por eso cuando estamos viendo a cada uno de ustedes, yo estoy viendo el único templo que tiene la capacidad de portar a Dios. Esto simplemente es una estructura, es un templo, la iglesia somos nosotros.
Por eso yo le he dicho a las personas, si tú me hablas que un servicio está frío, me está hablando de la condición de tu templo. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está. Entonces, si mi templo está prendido, yo no voy a esperar a llegar a la iglesia para adorar. Saliendo de mi casa, me voy con él, vengo adorando en el camino, vengo adorando en el trabajo, adoro en la casa, adoro en la calle. Yo no sé lo que le pasa a esa sierva. Yo soy hija. Los que son hijos entienden la identidad que portan. Por eso donde tú vas, está yendo la iglesia de Dios. Por eso es que cuando tú pisas la casa de un enfermo, pisó la iglesia. Cuando tú vas donde una persona necesitada, fue la iglesia. Es que tú eres la iglesia. Por eso si el fuego del Espíritu Santo está en ti, entonces donde quiera que tú vayas, tu templo se va a mantener encendido. Estoy hablando con alguien. Por eso es que nosotros vemos que cuando Dios mire, cuando el querubín protector se presenta ante Dios, él se presenta con un propósito. Y él dice, yo voy a subir a las alturas, allá en el monte del testimonio, allá en las estrellas de Dios. Allí yo me voy a establecer y seré semejante al Altísimo. Lo que él quería era una semejanza de Dios. Ahora bien, para tú ser semejante a Dios es algo que es demasiado fuerte para él. Y aquí que fue derribado. Pero después yo veo que Dios diseña un hombre y dice, en él voy a depositar mi imagen y mi semejanza. Lo que se le negó a aquel querubín protector, a la iglesia él se lo dio gratis. El diablo lo que le ha molestado, que tú tienes la imagen de Dios y que tú tienes la semejanza del Eterno. Por eso hay una presencia que según la teología se conoce como la ópera instra. Y la ópera instra es la presencia inalcanzable, la presencia inaccesible. Por eso es que cuando hablamos de la ópera instra, estamos hablando que para entrar a esa presencia, que es la presencia donde Dios habita, porque Dios no habita en todos los lugares, Él no se manifiesta en todos los lugares. ¿Sabe qué dijo Salomón? Salomón se atrevió a decir, ni los cielos y los cielos de los cielos pueden contenerte. Si el cielo hubiese sido primero que Dios, entonces el cielo fuera Dios. Por eso antes de Él no había cielo. Los cielos fueron creados por Él. Entonces si los cielos fueron creados por Él, Él no habitaba en el cielo. Y los cielos de los cielos, Él es tan grande que los tres cielos no pueden contenerlo. Los cielos salieron de Él. Él creó los cielos y lo manifestó. Por eso es que cuando hablamos de la eternidad, no podemos decir simplemente un Dios que habita en la eternidad, porque si la eternidad fue primero que Dios, entonces la eternidad iba a ser Dios, y antes de Él no existía la eternidad. La eternidad sale de Él. Cuando Él provoca soplo, la eternidad sale de Él. Observe que cuando Dios forma al hombre, dice la Biblia que Dios hace al hombre y le da forma del polvo de la tierra. Ahora Dios nunca creó un espíritu para el hombre. Dios sopla de Él y de Él sale el espíritu. Por eso cuando el espíritu sale de Él, ese soplo de vida, el hombre viene a ser un ser eterno. ¿Por qué? Porque la eternidad todo el tiempo ha salido dentro de Dios. El diablo no persigue quizás por tu rostro, si eres morenito, si eres blanquita, si tiene barba o no tiene barba. El diablo todo el tiempo lo que está persiguiendo es la esencia de Dios que tú portas dentro. Usted no va a un colmado o a un bote vacío para llevárselo al predicador. Usted fue al negocio a comprar un bote lleno. El vacío no le interesaba, porque lo importante no es el plástico. El plástico lo tiramos en la basura. Lo importante es el contenido que lleva dentro. El diablo no le importa lo de afuera, le importa la esencia de lo que tiene dentro. Por eso vengo a decirle, iglesia, ¿de qué tú estás llena? Fuiste diseñado para estar lleno. ¿Sabe lo que pasa, pastor? Que cuando nosotros portamos parte del contenido, pero no estamos llenos, pasa esto. ¿Qué le pasó al bote? Se comprimió.
¿Sabe por qué? Porque fue diseñado para estar lleno, pero está medio lleno. Le voy a hacer la misma fuerza, el mismo proceso. Lo voy a tirar al suelo, lo voy a levantar, pero él sigue de la misma forma. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? El problema no es el proceso, el problema no son las opresiones, el problema es que hay que estar lleno. ¿Sabe por qué te duele el levantamiento? Porque todavía te falta. ¿Sabe por qué te molesta cuando te divina? Cuando se ve el chisme, cuando te porque viene que delante de él hay espacio. Porque tú estás lleno y sabe que alguien se levantó tu hora por ese alguien. Y sabe que alguien quiere golpearte tu hora por ese alguien. Pero es cuando tú estás lleno. El que está lleno del Espíritu no tiene espacio para la crítica, no tiene espacio para el chisme, no tiene espacio para la contienda. Eso le pasa por arriba, no le cabe. ¿Sabe por qué hay personas pensando y no me dan oportunidad y no me toman en cuenta? El problema es que le falta ser lleno. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres genuinas que se han guiado por el Espíritu Santo de Dios. Los genuinos no tienen que presumir su esencia. Jesús nunca decía: díganle a la gente quién soy yo. Las evidencias revelan mi nombre. Las evidencias revelan a quién tú perteneces. Las evidencias revelan quién es tu papá. Por eso es, porque no calificaba para la clase alta, no calificaba para los fariseos, no calificaba para los saduceos, pero en el cielo había calificado a Jesús. Lo importante no es lo que las personas quieran decir, sino lo que ya el cielo dijo que tú eres. Den ese aplauso al Señor. Ser guiado por el Espíritu Santo significa reconocer su divinidad, significa reconocer su autoridad, significa obedecer su dirección. ¿Sabe por qué? Porque si el Espíritu Santo, cuando nos está guiando, nosotros no reconocemos su dirección, vamos a decir que es el diablo que está provocando un proceso cuando es el Espíritu. Cada uno de los hombres de Dios puede seguir dándole al drum. Cada uno de los hombres de Dios que provocaron un antes y un después fueron llevados no por el diablo al desierto, sino por el Espíritu. Por eso el pueblo de Dios, que lo introdujo al desierto, Dios. Pero a Jesús, ¿quién fue que lo llevó al desierto? El Espíritu. Pero a Juan el Bautista ya se había profetizado que era voz de aquel que clama en el desierto. Es decir, que de una forma u otra el desierto es diseñado por Dios para entrenamiento de los hombres y las mujeres de Dios. Lo que pasa es que hay muchos que se están quejando en medio de sus procesos. Hay personas que se están quejando y están llorando mucho en medio del desierto. El desierto no es para llorar. El desierto no es para quejarse. Vamos, cambia el sonido de tu boca. Yo necesito que una adoradora que adore en espíritu y en verdad cambie el ruido de su boca. Yo necesito que una madre ya deje de decir yo no aguanto el peligro y empieza a decir ese será mi profeta, esa será mi evangelista. Yo necesito que una esposa, aunque su esposo sea inconversa, diga de madrugada lo voy a ungir, ese será un hombre de Dios. Yo necesito a alguien que diga mi familia le pertenece a Cristo. Yo no he parido al diablo, mi casa y yo serviremos, 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 serviremos a Jehová. Entonces una persona que es guiada por el Espíritu vive en santidad. Una persona que es guiada por el Espíritu da fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice: te voy a conocer por las manifestaciones que hiciste. No dice te voy a conocer por los milagros o por las señales. Esto es algo fuerte. ¿Por qué?
porque yo nunca he visto una mata de coco pariendo China. No da fruto de China, da coco. Jesús está diciendo: mira, hombre de Dios, yo te voy a conocer por tus frutos. Tus frutos, muéstramelo y te voy a decir qué clase de hombre de Dios tú eres, porque los frutos van a revelar la identidad de tu puerta. Cualquiera hace milagro, pero no cualquiera da fruto. No cualquiera manifiesta el gozo. Ay, 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 no cualquiera manifiesta el amor, la paciencia, la bondad, la dignidad. No cualquiera manifiesta eso en medio de la guerra. ¿Sabe lo que hacía Elías? Elías en medio de la guerra decía: descienda fuego. Pero el que da fruto coge la cosa con paz, con amor, con benignidad, con gozo, con templanza. Por eso necesitamos, gloria al Señor, que hoy en día esta generación tenga esa cualidad. El que guiado por el Espíritu tiene fundamento en la palabra. Es decir, no en cosas que lo muevan. Hay personas que son fáciles de mover, porque inmediatamente alguien le habla, pierden el fundamento y la palabra que Dios le ha dado. Si Dios habló contigo, Dios te ha tratado el sueño, Dios te ha enviado palabra, es el tiempo de creerle, no dejar moverte por cualquier situación. Y estas cualidades: número uno, fundamento en la palabra, dependencia total del Espíritu. Tú no dependes ni de la profesión, tú no dependes de la posición, tú no dependes de que si alguien te tome en cuenta, tú dependes del Espíritu Santo de Dios. Hermano, mi esposa y yo tenemos 19 añitos. El hijo más grande de nosotros tiene 22 años. No saque cuenta, por favor, que se va a volver loco. Pero nosotros estamos dedicados a tiempo completo, porque Dios me dijo una palabra. Ahora, cuando es Dios hay evidencia. Cuando hay Dios, Él te prepara la agenda. Y no agenda de predicar una mini iglesia, porque cuando no hay iglesia están los campos abiertos, están las casas, están los hospitales, están las cárceles. Es decir, que cuando Dios dice: ocúpate de lo mío, que yo no voy a ocuparte de lo tuyo, es porque Dios quiere devolverte a mí en su trabajo. Vamos, voy hablando con alguien aquí. Pero primero lo que el Señor hace, que provoca un proceso bien fuerte en tu vida, donde hay una escasez, donde el dinero llega pero no te rinde para nada, donde en ocasiones tú no tienes con qué tener un ayuno y tienes que seguir haciendo ayuno forzoso cuando termina. Los zapatos se rompen y tú tienes que orar para la pared, y tienes que coser la falda porque no tiene para llevar al sábado. Y en medio de ese proceso es donde Dios nos quita a nosotros para posicionarnos. ¿Por qué? Porque el que sabe mucho, Él lo pone a que desaprenda de ese conocimiento para que aprenda cómo el cielo camina. Ay, estoy hablando con alguien aquí hoy. Por eso era que Dios clamaba al pueblo de Israel: no me guarden maná, dependan de mí. Y cuando lo guardaban se les podría. Cuando estoy hablando con alguien, Dios siempre, por eso Juan el Bautista andaba con pieles de animales, pero andaba comiendo miel silvestre y langosta. Gloria al Señor. Y no de esa langosta del río, era como esos saltamontes de Esperanza, lo mezclaban con miel y eso comían. Mire, por eso es que Jesús dijo: mire, yo no tengo donde recostar su cabeza, aunque tenía el hogar materno. Él nos enseñó a depender del reino. Y Él decía: mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Él sabía cuál era la encomienda. En este tiempo donde hay personas suicidándose, donde hay personas muriendo por depresión, personas envueltas en la droga, jóvenes caídos a balazos y metidos por las autoridades, este es el tiempo donde la iglesia tiene que entender la posición que tiene y donde no ir a clamar y decirle: diablo, quítate, porque voy a cumplir mi encomienda. Suelta esa mentalidad de que me están criticando, de que están hablando, de que no me toman en cuenta. Ya Dios te tomó en cuenta y Dios te lo está recordando. Hace años, hace meses que te tomó en cuenta. Hay tus vecinos te esperan, las casas te esperan, los hospitales te esperan, la avenida te espera. En el mercado donde va mucha gente a comprar, te están esperando con trabajo. Mire que Cristo viene. La iglesia de Cristo fue fundada para resistir. Por eso el Señor a nosotros no nos entrega un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo no entiendo de dónde fue que la iglesia
iglesia sacó que es de él. Yo no entiendo de dónde la iglesia sacó que hay que estar acomodándolo. Yo no sé de dónde sacó esa mentalidad. Nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos poder. Por eso Pablo dijo, hablando en Romanos capítulo 1, verso 16, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Por eso el apóstol Pablo, hablando de los corintios, dijo que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Por eso Pablo revela que a Jesús le fue dado poder sobre los principados, las potestades, los gobernadores y los príncipes de este mundo. La iglesia es una iglesia de autoridad. Por eso Dios no te dejó sin recursos. Efesios capítulo 6 verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que pueda tener resistencia en los días malos. Tú eres fuerte, tú eres resistente. ¿Por qué tú crees que Dios te manda esos procesos tan fuertes? Esos procesos no deben que le llega, es porque eres fuerte. ¿Por qué tú crees que esas luchas, esas guerras mentales son tan fuertes para orar, son tan fuertes para leer la Biblia? Es que Él sabe que tú eres fuerte y tiene que darte guerra fuerte. Dios fuera un injusto si te diera una guerra fuerte tú siendo débil. ¿Se va a equivocar Dios? No. Pastores, que usted no sabe, pero Él sí sabe. Amén. Y Él sabe por qué permitió que llegara a tu vida. Amén. Por eso hablando del apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 5, su verso 9, dice: resistir firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya. Nada más no eres tú que está pasando. Amén. También nosotros. Amén. Pastor, ¿y cuál es la diferencia? La posición como estemos dispuestos a recibir el proceso. Aleluya. Yo cuando menos tengo en mi casa es el día que más lindo plancho mi ropa. Amén. Y le digo: diablo, que voy a hacer cuadre hoy, porque no tengo dinero, pero tengo la gracia. Y cuando él me recuerda y me dice: pero no hay nada en tu casa, yo le digo: pero tengo el Dios de todo. Y cuando llega y me oprime, le digo: espérate, tranquilo, que yo tengo un Cristo que te derrotó en la cruz del Calvario. Y también te voy a decir: tú vives en una casa que la llave de tu casa la tiene Dios. Él tiene la llave del infierno. Cuando usted no tiene llave, usted no llega y entra y sale cuando usted quiere, sino cuando el dueño de la casa le permite. Es Dios quien tiene la llave. Él es quien abre y Él es quien cierra. Es decir, les recuerdo, mira, y te voy a recordar otra cosa, diablito sucio, es que a ti te espera el lago de fuego, y a mí me espera la boda del Cordero, me espera el nuevo cielo, me espera nueva tierra, me espera la nueva Jerusalén. Recuérdale que tú estás fundamentado en un Cristo de poder. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que dice la Biblia en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, estos padecerán. Aleluya. Tendrán persecuciones. Cuando yo me estoy mirando la iglesia, a veces nos quejamos porque a veces los procesos son fuertes. Pero yo conozco un Pedro que cuando lo iban a crucificar dijo: espérate, y te estoy deteniendo no es para que no me crucifique, es que yo no soy digno de morir como mi maestro murió. Sacrifícame con la cabeza para abajo. Conozco un Andrés que dijo: a mí me van a crucificar, pero si lo van a hacer, háganlo. Y lo crucificaron en forma de X, y allí lo crucificaron en Grecia. Conozco un Santiago el mayor que fue decapitado en Jerusalén por el rey Herodes. Yo conozco a un Felipe que fue crucificado en Asia Menor. Yo conozco a un Bartolomé que fue desollado, le quitaron el cuero del cuerpo, lo fueron quitando todo el cuero y luego entonces lo decapitaron después que sufrió. Yo conozco, gloria al Señor,
Aleluya. A un Judas Mateo que fue muerto a golpe en Persia. Yo conozco a un Simón el Celote que fue martirizado en Persia y luego fue aserrado. Agarraron y lo amarraron los dos pies. Agarraron una sierra de mano, un hombre acá y otro aquí. Y mientras lo aserraban, él nada más pensaba en Cristo. Nada más pensaba que la estima es, que muy alta estima es la muerte de sus santos. Hay gente que no se quiere morir, pero es de alta estima la muerte de los santos aquí en la tierra. Yo conozco hombre de Dios como Juan, que fue frito en aceite y luego desterrado a la isla de Pasmo. Tú me estás hablando de proceso, eso era proceso, morir por la causa de Cristo. Iglesia, soporta, aguanta, permanece, que tu galardón viene pronto. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Regálenme 10 minutos para terminar. Levanten la mano los que me dan 10. Levanten la mano. 10, 20, 30, 40, 50, una hora y media. Está bien, gracias. La iglesia de Dios fue diseñada para ser guiada por el Espíritu. Denle un aplauso al Señor. Déselo contigo así para él. ¿Y sabe qué? Y aquí que la historia habla de un hombre que siendo guiado por el Espíritu tuvo que padecer, llamado Esteban. ¿Y quién era Esteban? Según la Biblia nos enseña que Esteban era uno de los 7 diáconos, es decir, un hombre que estaba al servicio de la iglesia. Pero ¿cuál es la característica de este hombre? Este era un hombre que la Biblia dice, número 1, de buen testimonio, número 2, lleno del Espíritu Santo, número 3, y de sabiduría. Estamos hablando que alguien con tantas cualidades se encuentra sirviendo, distribuyendo comida. La posición más alta que Jesús habló no es estar aquí adelante. Esa no era la posición más alta. Jesús habló y reveló que la posición más alta allá en el cielo es de aquel que sirve a su hermano y es el más pequeño entre todos ellos. ¿Sabe cuál es la posición más alta? Aquel que limpia la iglesia vacía. ¿Cuál es la posición más alta? Aquel que limpia los baños. ¿Cuál es la cual? Estoy hablando de ramo en el cielo, no en la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy pastor, soy el ángel de la iglesia y soy administrador de lo que Dios me da. Pero lo que me va a hacer grande allá arriba no es la posición que tengo aquí. Yo tengo más compromiso que ustedes. Porque tengo que velar por mi testimonio y por el de ustedes. Así son los pastores. Lo que me va a hacer grande allá es mi servicio de ustedes. Nadie puede creer que va a ser posicionado por el Espíritu si primero no aprende a servir. Antes de Dios establecer a Josué, lo puso a trabajar con Moisés mano a mano. Antes de Dios establecer a Eliseo, le dijo: mira, tiene que servirle a Elías primero. Antes del Señor establecer los apóstoles y regalarle el Espíritu Santo, primero le dijo: tienen que servir primero. Aleluya. Para tú poder tener ministerio. A veces pregunta: Señor, ¿y qué es lo que pasa que tú no me usas? Que llega en la campaña y tú eres el último en llegar, no el primero para organizar. Que se convocan los inicios y vienen 2 o 3. Como que Dios está hablando: Señor, ¿por qué que tú no me usas? Si no hay unión, te falta el complemento del servicio, Pablito. Porque aquí el que sirve, que Dios engrandece. Dios llamó a Pablo un hombre elocuente, un hombre enseñado a los pies de Gamaliel, un hombre que sabía la Torá, las 613 leyes mosaicas, fariseo de fariseo, un hombre que tenía autoridad y llevaba la carta, comandaba grupo. Y sabe que Dios le hizo: Saulo,
lo llamó, y cuando lo llamó le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue camino a Damasco? Pero luego el Señor lo pone ciego. ¿Sabe por qué lo pone ciego? Primero, porque aquel que dependían de él, ahora él va a depender de Dios. Aleluya. Y lo segundo es que Dios le hace el llamado, pero no lo establece de una vez. Allí en Antioquía, mientras yo ayunaba y oraba, aproximadamente 14 años después del llamado, Dios le dice: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual me he encomendado. Es verdad que Dios te llamó, tú eres una hija de Dios, pero espera la formación. No quieras salir de tiempo, porque si un niño sale con 8 meses, puede ser que tenga problemas. Si sale con 6 o 5 meses, puede ser que tenga problemas. Es necesario la formación. Aunque nadie lo ve, se está formando. Aunque esté en un lugar oscuro, se está formando. Hay momentos que nadie te va a ver danzando, quizás nada más te van a ver gimiendo, pero es que tú te encuentras como Ana clamando por un Samuel que tuvo que nacer. Ana te estaba debilitada, te estaba clamando por un Samuel. Yo necesito una mujer que esté calladita, tranquila, clame por su Samuel, clame por el ministerio, clame por lo que quiero entregar. Yo necesito a alguien que crea. Pero en el capítulo 6, versículo 8 dice que Esteban era lleno de gracia y de poder. Este hombre, Esteban, gloria al Señor, era judío, pero al conocer la habla griega, y como había situaciones con las viudas de los griegos y de los hebreos, entonces lo ponen aquí al servicio. Este hombre comienza a organizar todas las cosas, y comenzó este hombre a hacer las cosas que Dios había puesto en el corazón. Este hombre servía las mesas y los demás predicaban. Observa bien, y esto es algo bien importante, iglesia. Y qué bueno, gloria al Señor, que Dios me trajo a mí aquí ahora. ¿Sabe por qué? Porque mientras Pedro predicaba, sanaba a los enfermos, con la sombra de él la gente hasta vomitaba, salían los demonios, eran sanos. Esteban estaba a la mesa, pero Esteban no estaba celoso por lo que Dios estaba haciendo. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que el mismo Dios de Pedro es el mismo Dios de él. Yo no puedo creer que mientras los adoradores están orando, hay otro adorador aquí con bendiciones y gracias de creer adelante. Mire, yo nunca vi a Jeremías orando a Ezequiel, nunca vi a Ezequiel criticando a Isaías. Las ovejas no comen ovejas. Si alguien te está comiendo por detrás y te pintó el lobo, lo único que devoran sus hermanos son los lobos. Las ovejas no comen de la oveja, la oveja no me va a comer. Ahora estoy hablando con alguien aquí hoy. El que te está devorando es el bandido que se convirtió en lobo. Tengo un diseño de oveja. ¿Sabe qué? Esteban sirviendo raciones alimenticias, y Pedro predicando. Y un señor, ¿sabe Esteban ponía una comida que el Señor sigue usando a Pedro? Sí, es verdad. Y ponía otra aquí, tenga usted otra, Señor sigue usando a Pedro. Y ponía esta otra comida, tenga la comida, pero el Señor sigue usando a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que era un momento donde Dios estaba usando a Pedro, pero que un día lo iba a usar a él. Tú no puedes prenderte nada más cuando está aquí adelante. Desde el asiento se siente a Dios también. No te tocó adorar, tú eres adoradora desde allá también. No te toqué predicar, no empieces a chatear. Escucha el mensaje también, lo que tú quieres que te escuchen cuando te toque a ti. Estoy acá y estoy hablando con alguien a ti. Si te pones serio, yo sé quién es tu papá. Escucha bien. Si nosotros miramos a Esteban, este hombre de Dios, llegó un momento donde Dios lo iba a quitar detrás de la mesa. ¿Quién era que lo iba a quitar de detrás de la mesa? Él entendía que la mayor honra, no importando el lugar, era servirle a Dios. Él no hizo como la familia de Coré. Los coatistas
eran levitas también. Pero ellos no querían servir cargando los utensilios. Ellos querían administrarlo ellos. Ministrar desde adelante para que lo vieran ministrar. Esteban no estaba buscando ser visto por nadie. Llegó un momento donde un día normal se encontraba Esteban sirviendo. Dios lo saca de la mesa. Inmediatamente Dios lo quita de la posición donde está y lo posiciona en otro lugar. Se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, pero el día estaba normal, el sol había salido, los vientos soplando normal, todo estaba normal. Lo que no estaba normal era que alguien que estaba en una posición de servicio, ahora Dios lo pone a ministrar una palabra. El diablo se va a levantar y va a levantar a los demonios cuando Dios te cambie de posición y quiera hacerlo contigo. El enemigo no acepta de que Dios te quiere usar a ti. El enemigo no acepta de que tú eres el instrumento que Dios quiere utilizar. Siempre va a haber un Judas que se va a levantar. Siempre va a haber un Aarón y un María que van a criticar el ministerio. Pero cuando Dios decide hacerlo contigo, se puede levantar el diablo, los demonios, la bruja, el chango, los diablitos, se puede levantar lo que sea. Y si Dios decidió usarte, Él te va a usar. El celo lo consumía. Y fueron tan fuertes que levantaron testigos falsos contra de Esteban. Les llamaban blasfemo. Se levantaron en contra de él. Y hay algo aquí poderoso, hermano. Y es que cuando a una persona lo están golpeando, él entiende, gloria al Señor, que es una guerra, un levantamiento, y que es Dios quien pelea por él. Cuando tú entiendes que es Dios que pelea por ti, tú haces como el águila. El águila, cuando va subiendo las alturas, el águila a veces, el cuervo, la única ave que se atreve a golpear. Pero cuando el cuervo llega, se le pone aquí atrás y empieza a picarle aquí arriba. El águila no le hace caso al cuervo, ella sigue subiendo. Y sigue el cuervo golpeando, no se detiene. Y el cuervo golpeando, la voy a tumbar. Y ella sigue hacia arriba. Pero luego ella llega a las alturas. Y cuando llega en un lugar alto, el cuervo no está acostumbrado a ese nivel de aire. Y cuando el cuervo subió juntamente con ella, el cuervo muere asfixiado porque nunca puede soportar el nivel de la águila. Mira, si hay cuervos que te están golpeando, no te detengas a hablar conmigo abajo, sube arriba. Vamos. Sube al altar de rodilla. Se levantó alguien, ven al altar. Te sientes golpeada, ven al altar. El error es que le está haciendo caso a los cuervos. A los cuervos no se le hace caso. Porque cuando tú hablas de los cuervos, en el territorio de ellos te están poniendo igual que él. Cuando tú le respondes a un contencioso, te está igualando a ser un contencioso. Cuando tú le haces caso a un divisor de iglesia que lo que quiere es dividir a los que trabajan en la obra de Dios, te está igualando a él. Por eso el águila no se iguala, porque ella entiende que no pertenece a una atmósfera baja, pertenece a una atmósfera de altura. ¿Y sabe qué dijo Dios? Con Cristo estamos sentados en lugares. Tú fuiste sentada y sentado en lugares de altura. ¿Qué haces tú lidiando y discutiendo con cosas de abajo? ¿Tú no ves que lo que el enemigo utiliza para hacerte la guerra? Que no hay en la casa. ¿Qué va a hacer con tus hijos? Hay que tener una vuelta a esta situación. ¿Cuál situación la terrenal? Él te va a atacar por lo del suelo porque son los únicos recursos que le quedan. Tu favor, tu milagro no viene del suelo, viene de arriba. Tú no ves que a Jesús le pusieron una piedra. ¿De dónde la piedra? De abajo. Pero ese cuerpo glorificado que vino de arriba no lo pudo aguantar la piedra. La unción, ¿de dónde viene? De abajo o de arriba. Por eso es que cuando entierran a Eliseo, los huesos son de la tierra, se quedaron en la tierra. Pero la unción que había en los huesos, la tierra no pudo detenerla.
la unción salía y resucitaba quien estaba muerto. Lo que viene del cielo no pierde tiempo dando explicación y discutiendo con lo de la tierra. Por eso el Señor dice: haz un tesoro en el cielo, porque donde esté tu corazón, allí estará también. Buscar primeramente las cosas. Cuando ore, ora, mi Padre nuestro que está en el cielo. ¿Qué hace entonces? Mortificándote por lo de la tierra. No hay carro, gózate. No hay casa, vive tirado, gózate. Tiene tu casita, no como la tiene, gózate. No tiene algo que se siente, gózate. Con el alto, gózate con lo que tiene a mano. Oh, shit, de mi madre. Ay, 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 ay. Ponte sobre tus pies. Lo que Dios te entregó viene de arriba. Lo que Dios te entregó viene de arriba. Lo que Dios te entregó viene de arriba. Y eso es lo que viene del enemigo. Esa unción fresca. Por eso hay gente que cuando corre, déjalo correr, que en el mundo no corría. Y ahora corre a Dios. El que siente a Dios vibrando vibre. Pero el que siente a Dios sacudiéndose, tirándose en el suelo, corriendo. Dile, papito, déjame sentir a Dios que tú no sabes mi proceso. Vamos, levante esa mano al Señor. Pastor, tengo aceite, no que soy un Pastor Humberto Sánchez, Iglesia Más que Vencedora, Tomayor del Rey. Bendiciones, Julián de Dios, voz tengo. A Dios sea toda la gloria. Palabra de Dios en este lugar. Palabra de Dios en este lugar. Terrible palabra de Dios en este lugar.